Muy buenas a todos, yo soy Beto La Voz y en esta oportunidad les voy a traer la reseña sin spoilers y mi opinión sobre la serie que se estrenó ya hace un tiempito de la vida del boxeador argentino Ringo Bonavena. La serie se llama Ringo, Gloria y Muerte. Pude ver todos los capítulos completos, así que quiero ahora traer mi punto de vista, mi opinión y comentarles a ustedes qué me pareció esta serie en la plataforma Star Plus, es en donde se está emitiendo. Así que bueno, vayamos a los títulos y comencemos con esta reseña. Bueno, y ahora comencemos con esta reseña de la serie de Ringo Bonavena, boxeador argentino de los pesos pesados, que fue un personaje bastante conocido a nivel mundial en la década de los 70 sobre todo. Y acá yo tenía muchas ganas de ver esta serie. Creo que en algún reportaje yo lo habré mencionado. Bueno, yo siempre tuve muchas actividades deportivas. Dentro de mis actividades deportivas estaba la de el boxeo. Fui boxeador amateur, nunca fui profesional, más que nada por cuestiones de la vida y también, bueno, mi madre no quería que boxeara, obviamente, porque, bueno, las madres obviamente sufren cuando uno lo ven arriba de un ring teniendo que pelear, que uno, bueno, obviamente no solo va a hacer intercambios de golpes, donde obviamente va a haber lesiones hacia otras personas, sino que también uno recibe golpes y bueno, está bien que uno está preparado y todo, pero bueno, no podemos negar que las personas que a uno lo quieren siempre están sufriendo del otro lado. Y bueno, la verdad que siempre el boxeo es algo que a mí me encantó. Obviamente, una vez retirado, siempre seguí viendo boxeo. Me gustó siempre la historia de los boxeadores. Obviamente, un gran amante de las películas de Rocky, las películas de Creed. Todas las películas que siempre estuvieron relacionadas al deporte del boxeo a mí siempre me han encantado, como series, documentales. De hecho, yo el año pasado vi, que no hice una reseña en mi canal, vi una serie de lo que fue la biografía de Tyson, que la verdad no comenté nada sobre esa serie porque, bueno, no tuve el tiempo para hacerlo y ya había pasado mucho tiempo. En este caso, esta serie que se está emitiendo por Star Plus de la vida de Ringo Bonavena, se empezó a emitir a fines de marzo y recién hace poco terminaron con todos los capítulos completos. En realidad son 7 capítulos, nada más. Es una serie bastante cortita. A mí en lo personal es una serie que tenía ganas de ver, obviamente, por lo que fue el boxeador de Ringo y más que nada lo que fue el personaje, porque siempre se lo recuerda a Ringo por su forma histriónica que tenía de manejarse arriba del ring, pero sobre todo abajo del ring, en lo previo. A veces había mucha gente que lo criticaba por esa forma, pero era algo que él lo había preparado, además de que era también su personalidad, cómo comportarse frente a las cámaras, cómo manejar los medios, y eso lo fue aprendiendo, digamos, imitando un poco lo que también hacía en su momento Cassius Clay, o también conocido como Muhammad Ali, ese picanteo que daba en lo que eran las previas a las peleas o los combates que iba a tener. Y él lo había visto mucho, además de que obviamente él admiraba muchísimo a Muhammad Ali, lo estudiaba mucho y era algo que él veía que sucedía en los Estados Unidos, pero acá en Argentina, Latinoamérica, no estaba tanto ese estereotipo tan, digamos, despampanante del boxeador, de estar peleando en los medios, de estar enfrentándose a la crítica por su forma de ser. Y era siempre el llamar la atención. Él tenía el concepto mucho de que todo el tiempo tenían que estar hablando de vos. Porque en el momento en el que no hablan de vos es como que ya te olvidan. Y él trataba de mantenerlo siempre. Arriba del ring, obviamente, pero también abajo del ring. Y acá en esta serie lo dejan reflejado. Ahora, yo entiendo muchas veces que quizás algunos puedan no conocer quién es Ringo Bonavena, obviamente, porque fue un boxeador en la década de los 60 y los 70. Yo no voy a reconocer, obviamente, que no vi a Ringo
en vivo pelear, porque obviamente cuando yo nací, Ringo falleció al poco tiempo, pero sí obviamente, como vuelvo a decir lo mismo, ex boxeador, aunque haya sido amateur, siempre me gustó ver lo que son peleas, digamos, de otra época. Uno analiza también los estilos. A ver, siempre cuando estoy viendo una pelea de boxeo no digo que solamente disfruto del deporte, sino que también es inevitable que voy analizando todo mientras se están enfrentando a los rivales. La forma de caminar, la técnica, el tipo de golpe, las pegadas que tienen. Uno ya va mirando con otros ojos. Y a mí me gusta ver, obviamente, tanto peleas actuales que sigo viendo, como también peleas de otras épocas. Entonces, obviamente, he visto combates completos de Ringo Bonavena, porque, bueno, hay archivos con respecto al pasado y sus peleas, además de que él peleó con grandes leyendas del boxeo y que estaban en su mejor época. Así que la verdad que a mí me tenía muchas ganas de poder ver esta serie, a ver cómo era que contaban la historia de Ringo, que recordemos que estuvo, así como tenía sus partes alegres, cómicas, Ringo, hay que recordar que también tuvo un final bastante trágico. Algunos podrán decir, bueno, en cierta medida él se lo buscó, como dicen muchas veces el dicho, el que mal empieza mal acaba. Y bueno, creo que en este caso fue eso justamente. Quizás, como les digo, hay muchos que por ahí no conocían a Ringo o no lo conocen porque, bueno, es un boxeador de otra época. Quizás los que estén viendo este video y también sean de otros países, por ahí lo sintieron nombrar o vieron alguna pelea de algún archivo. Pero también hay mucha gente que quizás lo desconoce. Entonces, quiero comentarles un poquito quién era Ringo Bonavena. Bueno, primero, antes que nada, quería comentarles que el nombre completo de él era Oscar Natalio Bonavena. ¿De dónde viene el apodo de Ringo? Que él se hacía un corte de pelo muy de la época, muy de los Beatles, y le decían que era muy parecido estéticamente, ¿no? Sí, lo que era la cara con el corte a Ringo Starr, ¿sí? El baterista de los Beatles. Y de ahí es donde le queda ese apodo de Ringo, que él lo obtiene en los Estados Unidos. Pero bueno, les voy a comentar un poquito quién era Ringo Bonavena. Ringo Bonavena nace el 25 de septiembre de 1942 y, como les digo, él se hace conocido públicamente como Ringo Bonavena. Él fue un boxeador de la categoría de peso pesado y, además de ser boxeador, podríamos decir de que fue un poquito más multifacético, porque también fue actor, también se puso a cantar, o sea que estuvo como un cantante que, bueno, la verdad sinceramente no cantaba del todo bien, y actuando, bueno, no era su fuerte tampoco, pero él, como les digo, trataba de trascender un poquito más de lo que era la escena del boxeo. Ringo nació en la ciudad de Buenos Aires y comenzó su carrera, obviamente, como boxeador amateur, como hemos comenzado muchos, a finales de la década del 50, y desde mediados de los años 1960 es donde él ya entra en la parte más profesional dentro del boxeo. Cabe aclarar que Ringo, cuando estaba en los Juegos Olímpicos, él termina, no sé si todos recuerdan lo que fue la pelea de Tyson con Holyfield, en la cual Tyson le termina arrancando una oreja, que le muerde una oreja. Bueno, hay un antecedente mucho más viejo, y es justamente con Ringo, cuando estaba en estos, creo que eran los preolímpicos o los olímpicos, no me acuerdo, donde estaba peleando, o sea, le quedaban 3 peleas nada más como para llegar hasta el final. Y en la anteúltima pelea, que la verdad estaba peleando, no le estaba yendo bien en la pelea, entró muy confiado en ese combate, lo estaban castigando bastante. Estamos hablando de un Ringo todavía bastante novato. Termina agrediendo al rival, mordiéndole la tetilla, le arranca un pedazo de tetilla. Y obviamente tuvo la descalificación automática de la pelea, y de hecho la organización de Argentina de boxeo lo terminó sancionando. Le metieron una sanción de 2 años, en la cual estaba inhabilitado
para poder boxear. Y eso fue para él un gran cachetazo, porque cuando estaba tratando de, se suponía que con estos preolímpicos él podía llegar a demostrar mucho más, porque la verdad que venía muy bien él como boxeador, y entrar ya en la etapa, digamos, profesional, esto lo corta al medio, porque no puede boxear, y él no le queda otra opción, porque le aparece una oferta de irse a los Estados Unidos. Allá sí podía seguir con la carrera, la sanción le quedaba solamente para acá, para la Argentina. Pero, como les decía, hay un antecedente de una agresión arriba del ring, que es justamente cuando él termina mordiendo, literalmente mordiendo a su rival. Obviamente algo de lo que él nunca se enorgulleció, o sea, se dio cuenta que momento de caliente, pero si querés tener las aspiraciones de ser un profesional, no se puede tolerar eso. Y la verdad que, bueno, obviamente eso lo demoró, pero creo que eso también le sirvió a él, porque obviamente estuvo dentro de lo que fue el boxeo de los Estados Unidos, que de hecho allá en Estados Unidos, él, si no me equivoco, hizo 8 peleas, de las cuales ganó las 8. Una fue por puntos, si no me equivoco, y las otras 7 las ganó por nocaut. O sea que estaba armando una muy buena carrera, hasta que le abren la posibilidad, y eso llama la atención, porque decían, bueno, miren este boxeador argentino de peso pesado que estaba peleando en los Estados Unidos, y que ya les empieza a llamar mucho la atención a los americanos, y ahí es justamente en donde a él le pone el apodo de Ringo. Y obviamente, digamos, la Federación del Boxeo Argentino lo llaman para que venga acá, y digamos que él viene como sacando pecho, como tratando de decir, bueno, ven, realmente tengo talento, a pesar de que ustedes me sancionaron, pero él reconocía que obviamente la sanción estaba bien puesta, porque se había mandado una cagada. Y es ahí donde él viene a la Argentina para tratar de proyectar toda esa carrera, porque él quería ser campeón argentino de los pesos pesados, campeón sudamericano, y obviamente tener las posibilidades para enfrentarse al título mundial, y obviamente, no nos olvidemos, para enfrentarse en el título mundial, ¿a quién? A su ídolo, a Muhammad Ali. Estamos hablando de uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. O sea, era enfrentarse en su mejor época al mejor Muhammad Ali, y que además era su ídolo. Entonces, esa era la gran ambición que él tenía, además de que también tenía otras ambiciones que quizás es muy normal, que pasa en todos los deportes, pero por lo general en el boxeo suele pasar, que es la ambición no solamente por la fama y el éxito, sino el dinero. Y en la serie lo dejan muchas veces reflejado, de que él tiene esa obsesión con la plata, la plata, la plata. Todo es plata, todo es tratar de estar facturando y tratar de vivir esa gran vida que él siempre, digamos, soñaba. No nos olvidemos que él, dentro de todo, venía de una familia bastante de clase media, podríamos decir. No era una familia pobre, porque era una familia de clase media, que vivían ahí por cerca de lo que era la cancha de Huracán, porque él era fanático de Huracán, y era una familia de inmigrantes italianos. Pero la verdad que él siempre tenía esa obsesión con la fama y con el éxito constante. Y la verdad que tuvo varias oportunidades de, digamos, tener peleas, o, digamos, por el título mundial. De hecho, él tuvo la oportunidad de pelear por el título mundial, si no me equivoco, 3 o 4 veces seguro. Y la verdad que él se ha enfrentado a grandes boxeadores. Miren, acá me había anotado yo. En total él tuvo 68 peleas, de las cuales ganó 58 y 44 fueron por nocaut. Derrotas en total él tuvo 7 y solamente un empate. O sea, si miramos más o menos dentro de lo que fue la carrera de Ringo Bonavena, tuvo muy buenas estadísticas. Fue, obviamente, como les digo, campeón argentino, fue campeón sudamericano, y peleó por el título del mundo
En 3 oportunidades seguro, no me atrevo a decir que hubo también una cuarta. Y obviamente también ha enfrentado a grandes boxeadores, como por ejemplo lo enfrentó a Joe Frazier. Joe Frazier era un gran boxeador. En la primera pelea yo recuerdo que Ringo le gana. Y en la segunda, que va por el título, es donde él comete un error de ir a pelear en, digamos, de visitante. O sea, va a pelear, si no me equivoco, era Filadelfia, donde se enfrenta a Frazier. Y medio como que vive una situación bastante turbia, ahí medio como apriete, amenaza. Recordemos que en aquella época estaba el tema del enfrentamiento de, digamos, las clases sociales, la gente de color. Estaba muy caliente el clima y de hecho en esta serie aparece, dentro de todos los personajes, aparece un mítico personaje que es Tito Lecture, que es el que era el dueño del Luna Park, la meca de las grandes batallas de boxeo que hubo aquí en la Argentina. Y él decide que no le parece correcto que él tenga que ir allá, no tenía garantizada la seguridad, estaba todo bastante complicado. Y la verdad que Ringo en esa pelea sube bastante, podríamos decir, sube el cuerpo, pero su cabeza estaba en otro lado. Porque además él viaja con su familia, viaja con su mujer, con su hija. Y la verdad que uno arriba del ring no puede tener la cabeza en otro lugar. Y creo que eso fue un error de él. Y después, obviamente, lo que él tanto soñaba. Termina en una muy buena oportunidad que le dan de enfrentarse a Mohamed Ali, que si no me equivoco fue un 7 de diciembre. Y que muchos recuerdan por lo que fue la previa a esa pelea. De hecho, ustedes pueden verlo o buscarlo en YouTube. Hay videos de cómo se picanteaban los dos, porque él entendía ese juego que usaba Mohamed Ali frente a las cámaras, frente a los medios, antes de los combates, y él jugaba mucho con eso también. Y era como que, digamos, el alumno se enfrenta al maestro o a quien admira. Y obviamente sabemos de que Ringo no le pudo ganar a Mohamed Ali, a pesar que no me acuerdo si fue en el quinto round, se termina cayendo Mohamed Ali, que muchos dicen que era por un golpe de Ringo, en realidad se trastabilla, se cae Mohamed Ali. Pero Mohamed Ali siempre reconoció que le costó muchísimo enfrentarlo a Ringo. Ringo era un boxeador que quizás no tenía tanto estilo, pero sí era un boxeador que soportaba mucho los golpes, era muy duro y pegaba muy fuerte. Era una bestia. No era un boxeador, o sea, era muy ancho, grandote, no era tan alto. Ringo medía como yo, 1,79 m. Si bien no es petizo, pero para los pesos pesados se enfrentaba a rivales que pasaban el 1,85 m. Eran mucho más grandotes, brazos mucho más largos. Entonces él tenía que, digamos en técnica, tratar de meterse en las guardias cuando tenés un rival tan alto. Y digamos que no era mucho la destreza de él tener que estar en los saltos, no era muy ágil para moverse, sobre todo que encima además tenía pie plano. Que eso trae también sus consecuencias. Por lo general, las personas, los boxeadores cuando tienen pie plano, hay que tratar de o moverse bastante dentro del ring y tratar de cuidar mucho las piernas, porque ya pasado el quinto o sexto round, las personas que tienen pie plano arriba del ring, ya los pies te empiezan a pesar el doble y te empezás a cansar muchísimo más. Y creo que Mohamed Ali eso lo sabía, por eso también la pelea se va alargando un poco más y ya mientras van pasando los rounds, obviamente va perdiendo mucha movilidad Ringo, y todos vimos lo que era Mohamed Ali, que era una gacela arriba del ring, en agilidad, velocidad, esa forma de pegar y salir muy rápido. Quizás no tenía pegada fuerte, pero no era su fuerte el de Mohamed Ali de ser un noqueador. Quizás te noqueaba por molición de la seguidilla de golpes que te podía meter. Cuando vos le tirabas un golpe, de parte de él te comías, no sé, 10, 15, y todos entraban. Entonces,
era muy difícil enfrentarlo. Pero la verdad es que él siempre reconoció que le costó muchísimo Ringo. O sea, él estaba confiado de que le podía ganar a Ringo, pero después él admitió que la verdad fue un rival bastante duro. Y convengamos que a partir de ahí la carrera de Ringo empieza a decaer un poco y termina obviamente en una etapa muy complicada, donde ya empieza a estar ligado a gente un poquito más turbia que no tiene nada que ver con el boxeo y está más asociado a lo que es la mafia. Y ahí es donde ya directamente se empieza a complicar, empieza a estar en ambientes que no son los mejores y digamos que su carrera boxística ya estaba llegando a una etapa, no digo que final, pero no estaba en lo más alto, estaba empezando a decaer. Y como muchos sabrán, bueno, lamentablemente termina con un final trágico porque Ringo Bonavena es asesinado. Y que muere Ringo en el año 76, con tan solo 33 años. La verdad que la serie, vuelvo a decir, a mí la serie me gustó. Sí considero de que la serie tendría que haber tenido quizás un poquito más de ritmo. No hay tantas peleas arriba del ring como esperarán quizás muchos, no sé, algunos quizás esperen que sea como las películas de Creed. Bueno, es una serie, no tiene tanto presupuesto como este tipo de producciones o megas producciones de Hollywood. Pero sí me gustó mucho la ambientación, está todo muy bien ambientado para la época. Hay obviamente combates que muestran cosas arriba del ring. Me hubiera gustado que la serie sea un poquito más larga. Lo que pasa es que a su vez de que es cortita, que tiene 7 capítulos, tiene momentos donde pierde un poco de dinámica el relato y quizás para que él, a mí me gustó obviamente porque me apasiona el boxeo, pero quizás a quien no le llame tanto la atención por ahí en algunos momentos, en algunos tramos de la serie se les puede hacer un poquito pesado. Pero en sí la vida de Ringo es súper interesante y es un personaje. Era un gran deportista, fue un gran boxeador, pero lo que siempre queda en el imaginario de la gente, lo que tiene como recuerdo es lo que era él como personaje, que era lo que él creaba, ese personaje, y que muchos le caía súper simpático y otros no les gustaba, no les gustaba para nada. Le gustaba más el boxeador un poquito más calmo, más tranquilo, no tan prepotente. Era muy prepotente, era de estar chicaneando, burlándose del otro, haciéndolo como menospreciar o haciéndolo sentir ridículo. Y era parte del show que él armaba. De hecho, también estuvo también en teatro, andaba mucho en la noche, el teatro de revista. Era un hombre que le gustaba bastante la noche y el divertirse. Que sabemos que obviamente en una vida deportiva no es lo más recomendable. Pero bueno, arriba del ring, salvo algunas excepciones donde les digo, quizás se metió en lugares donde no se tenía que haber metido, tenía la cabeza en otro lugar. Arriba del ring hacía lo mejor que él sabía hacer, que era pegar y aguantar. Y pegaba muy fuerte, ¿eh? No nos olvidemos que, como les dije, de 60 y pico de peleas, ya lo miro de vuelta, de 68 peleas tuvo 58 ganadas y de las 58, 44 fueron por nocaut. Y a uno de los que noqueó era Fraser, o sea, no un dato menor, o sea, se enfrentó a grandes boxeadores él. Pero bueno, nunca tuvo la oportunidad, nunca pudo ganar el título mundial, la oportunidad estuvo, pero así todo sigue siendo recordado a pesar de todos los años que han pasado. Recordemos que falleció en el año 76 y hoy sigue siendo recordado. De hecho, el funeral de lo que fue cuando trajeron el cuerpo de Ringo fue enorme. Pues la gente le había tomado muchísimo cariño. Era un personaje, como les digo, que era divertido. Te hacía reír, era alegre, pero también la serie trata de mostrar esas partes oscuras que él tenía, esos demonios con los que él peleaba. Y también esas malas juntas, como decimos a veces, que te rodean, pero él también las buscaba. Y ahí donde vuelvo al principio de decirles de que, como decía el dicho, el que mal empieza mal acaba, y él siempre elegía el camino menos correcto, y lamentablemente tuvo ese final. La serie, justamente como se llama, Gloria y Muerte, es porque trata de mostrar el camino de Ringo
y su trágico final. Así que yo la verdad se los quería comentar. A mí es una serie que en líneas generales me gustó. Me hubiera gustado quizás que tuviera un poquito más de dinámica. Creo que dentro de todos los temas de lo que fue la vida, o digamos las partes más importantes para poder entender quién era Ringo, están en la serie. Las interpretaciones, les diría de casi todos, están muy bien hechas. La del protagonista que hace de Ringo a mí me gustó. Y es una serie que es disfrutable. Yo la verdad se pasa muy rápido. Los capítulos duran 30 minutos, o sea, no es muy largo. Por eso les digo, me hubiera gustado que estuviera un poquito más desarrollado. Pero la verdad que está bien interpretada, está toda la época, cómo está recreada la época, la verdad, ahí se nota que realmente hay presupuesto. Lo que si no, hay un presupuesto gigante como una producción tipo a lo Rocky, para que haya mucha más peleas arriba del ring, que eso obviamente lleva más tiempo, por coreografías y todo. Eso lleva mucho más tiempo. Pero la verdad que, sinceramente, a mí la serie me gustó, tiene un aprobado, y creo que aquellos que les guste el boxeo les va a gustar conocer un poquito más o recordar esa etapa de la historia que fue de Ringo Bonavena. Aquellos que no conozcan nada, bueno, me parece que es una buena oportunidad en una serie de 7 capítulos de media hora cada capítulo, salvo el primero, que el primero me parece que dura 50 minutos, el resto después ya duran 30 minutos. Así que me parece que es una linda oportunidad para que puedan conocer un poquito más de este lindo personaje con un trágico final, que es Ringo Bonavena. Así que bueno, espero que hayan disfrutado este video. Abajo voy a estar viendo y leyendo los comentarios que me dejen ustedes. Si les gusta el boxeo, si no les gusta, si conocían a Ringo Bonavena, si no lo conocían, si vieron la serie, si no la vieron, si vieron la serie, coméntenme qué les pareció, qué cosas les gustaron más, qué cosas les gustaron menos, qué otras cosas consideran que, si son fanáticos de Ringo, podían haber mencionado en la serie y no las mencionaron. Ahí abajo en la caja de comentarios díganme todo lo que ustedes piensan, que yo los voy a estar leyendo y obviamente también voy a estar respondiendo. Así que bueno, nos vemos en un próximo video y, como digo siempre, gracias totales.